forma de pensar. Y vamos a ver un ejemplo que tenemos del bautismo del arrepentimiento, y este lo vemos con el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia de él? ¿Verdad? Y vamos a ver Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18. Y la palabra dice: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Si se dan cuenta, cuando nosotros entramos en ese estado de arrepentimiento, porque el Señor dice que por su amor y su misericordia Él nos trae, ¿verdad?, a darnos ese momento de lucidez. Sabemos que nosotros estamos o estábamos ahí sí que muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y ahí sí, como el hijo pródigo, él recapacitó, y a nosotros también nos llega ese tiempo de recapacitar y saber que nuestra vida no estuvo bien o no anda bien, y nos da ese momento de arrepentimiento con el Señor, ¿verdad? Y ahí sí que el Señor, con su amor y su misericordia y como un buen Padre, Él nos está esperando. Amén. Y vamos a ver también Efesios 2:1. Y era lo que les decía, dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y ofensas contra Dios. Amén. Entonces el Señor, en su amor y su misericordia, nos hizo recapacitar, ¿verdad?, de nuestro caminar, y Él nos trajo ahí sí que a ese arrepentimiento, ¿verdad?, para llegar a sus caminos. Amén. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Si no, ahí me dicen: no se entiende. Amén. Muy bien, el número 2 sería el bautismo en agua. Si ustedes se dan cuenta, el bautismo de agua es el más mencionado, ¿verdad? El más mencionado en la Biblia. Amén. Y nuestro texto base para el bautismo en agua es Marcos 16, 15 y 16. ¿Será que me lo puede leer? Ajá, sí. Amén. Si se dan cuenta, ahí sí que a través de ese bautismo hay una promesa del Señor que vamos a ser salvos, ¿verdad? Y vamos a ver el otro pasaje que está en Romanos 6:4. Y dice así: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. Si se dan cuenta, ¿verdad? Aquí dice que prácticamente el hombre viejo queda sepultado y queda inhabilitado para seguir pecando, ¿verdad?, y poder seguir una nueva vida en Cristo. Amén. Este también nos habilita para ser resucitados, ¿verdad, mis hermanos? Ahí sí que la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Entonces, ahí sí que el Señor nos da esa bella promesa. Al llegar a los pies del Señor, a ese arrepentimiento, luego pasamos en ese bautismo de agua, ahí sí que para sellar nuestra salvación, ¿verdad? Aunque desde el momento que nosotros levantamos nuestras manos al Señor
y como les decía anteriormente, nos arrepentimos de eso, ya el Señor nos sea con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero con esto nos sea para salvación, amén. Y vamos a ver primera de Pedro 3:21. Hermana Wendy, ¿puedes leerlo, tu mamá? Amén. Si se dan cuenta, cuando hablamos del bautismo en agua, no significa una limpieza del cuerpo físico, ¿verdad? Sino que significa una limpieza de conciencia, una limpieza de nuestro espíritu, ¿verdad? Y fíjense, mis hermanos, que en este es otro versículo que aparentemente también era como con un poquito que se contradecía, pero como les digo, el Espíritu Santo siempre nos va a dar esa revelación, ¿verdad, mis hermanos? Y vamos a ver el pasaje de Mateo 28:19. Y dice su palabra: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el versículo que se contradice, yo creo que no va a aparecer ahí, es en Hechos 8:16, ¿verdad? No sé si alguien me puede hacer el favor, porque no lo puse ahí. Hechos 8:16. Amén. Entonces, si se dan cuenta, se contradicen porque en un versículo dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el otro en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero recuérdense que es una Trinidad, ¿verdad? Y podemos pasar al versículo de Filipenses 2:9. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos dice que es lo mismo. Dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Amén. ¿Y quién es el nombre sobre todo nombre? Amén. Entonces, ya vieron que ya no hay contradicción de nada. Y fíjense, mis hermanos, que vamos al capítulo de Apocalipsis 3:12. Eso me pareció bien interesante. Porque así como el Señor nos va a dar un nombre nuevo, también al Señor se le va a otorgar un nombre nuevo que todavía no conocemos, ¿verdad? Pero cuando estemos con Él nos lo va a dar a conocer. Y dice: al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre mí mi nombre nuevo. Si se dan cuenta, también, aparte que el Señor nos va a dar un nombre nuevo, también hay un nombre nuevo para el Hijo. Amén. Vamos a ver el tercer bautismo. Amén. ¿Qué sería el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Estamos bien, mis hermanos, ahí? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Está clarito? ¿O hay alguna duda? Muy bien. No hay dudas, no hay dudas. Muy bien.
Bautismo en el Espíritu Santo, amén. Y nuestros textos base serían Hechos 2, del 1 al 4, amén. Amén. ¿Alguien que me lo pueda leer? Amén. Y no sé si me puedes hacer el favor, mamá, de leerme Hechos 19, del 1 al 6. Estos son 2 ejemplos del bautismo del Espíritu Santo. Ajá, sí. Amén. Miren qué preciosa, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, dice que es un Dios de orden, ¿verdad? Y cómo Él viene dando nuestras facetas, porque las facetas se van dando, ahí sí que en el caminar del creyente, del caminar del hijo, del caminar de la amada, se van dando esas facetas, ¿verdad, mis hermanos? Y cómo del arrepentimiento pasa a un bautismo de agua, porque si se dieron cuenta aquí, ellos en el caso de la última palabra, ellos fueron bautizados con el arrepentimiento primero, ¿verdad? Pero cuando llega acá Pablo, los bautizan en nombre del Señor, que fueron sumergidos y de una vez fueron bautizados a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es tan precioso el Señor que les dio sus lenguas, ¿verdad? Y de una vez empezaron a profetizar. Y miren, mis hermanos, que la verdad es que ese es el anhelo que todos deberíamos de tener, ¿verdad? El ser bautizados de esas lenguas y el poder profetizar, porque ahí lo dice la palabra, ¿verdad? Que anhelemos todo, pero anhelemos más el don de profetizar, ¿verdad? Porque la profecía ahí sí que es la palabra del Señor, ¿verdad? Esa palabra que nos da vida, que vivifica, que restaura, ¿verdad? Que conforta, que nos disciplina con amor, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, ese sería el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ustedes saben que ahí sí que una de las señales principales es el hablar nuevas lenguas, ¿verdad? Y como podemos ver también en Hechos 1:8, Hechos 1:8, dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo, ¿verdad? No es solo para aquel lado, es para todos, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, aparte de darnos esas nuevas lenguas, de poder profetizar, somos testigos realmente de Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Y nos da ese poder que sí que el Señor va a ir desatando esos dones en cada uno, ¿verdad? Porque poder son dones, ¿verdad? Los dones que nosotros anhelamos, y hay que anhelarlos, mis hermanos. Hay dones de sanidad, hay dones de profecía,
hay dones de ciencia, hay tantos dones, mis hermanos, ahí sí que para anhelar al Señor y anhelar en nuestro corazón que el Espíritu Santo nos pueda dar, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo, vamos a buscar 1 Corintios 14:4. Y vamos a ver ahí sí que otra característica, otro beneficio del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 14:4, el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a la iglesia, ¿verdad? ¿Sí entienden eso, verdad, mis hermanos? Amén. Muy bien. Vamos a ver el cuarto bautismo. Disculpen que vaya muy rápido, pero traté de resumírselos porque son muchos. Nos tiene que dar tiempo. ¿Ven? El número 4 sería el bautismo en fuego. Y nuestros textos base están en Lucas 12, 49 y 50. Milvita, ¿me puedes leer en Lucas 12, 49 y 50? ¿Y me haces el favor? De 1 de Pedro 4:12. Ajá. Fuego vine a echar a la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustió hasta que se cumpla. Amén. Y vamos a leer 1 de Pedro 4:12. Amén. Si se dan cuenta, este es el bautismo que hablaba el Señor, ¿verdad? En el primer versículo podemos ver que es el bautismo que hablaba el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que era, y sí que era un fuego literal, ¿verdad? Que Él fue ahí sí que a pagar, ahí sí que por nuestras vidas, ¿verdad? La segunda muerte, ¿verdad? Y en Primera de Pedro dice que para nosotros hoy en día ya no es literal ese fuego porque el Señor Jesucristo ya pagó, amén. Y glorificamos el nombre del Señor, así que por su misericordia, ¿verdad? Pero nosotros pasamos ese bautismo de fuego que es las pruebas, ¿verdad, mis hermanos? Que eso es igual, las pruebas nos sirven para purificar nuestra vida, ¿verdad? Ahí sí que para seguir avanzando. Y es hermoso cuando nosotros entendemos que la prueba y la aflicción nos van a llevar a algo bueno, ¿verdad? Es una purificación para poder estar con el Padre, ¿verdad? Y el Señor ahí sí que Él fue a apagar el fuego literal, ¿verdad? A través de su vida, la segunda muerte, amén. Este es el fuego, el bautismo de fuego, ¿verdad? Es pequeño pero sustancioso, amén. Y vamos por el bautismo número 5, que este sería el bautismo en el cuerpo. Bautismo en el cuerpo. Y nuestra base la vamos a encontrar en 1 de Corintios 12:13, amén. Y dice su palabra, ya sea judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu,
para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Miren qué hermosa palabra, mis hermanos, ¿verdad? Esta palabra nos llama a la unidad, ¿verdad? Nos llama a tener un mismo sentir, a estar en armonía con nuestros hermanos. Y para muchos es una parte muy difícil, ¿verdad? Porque nos cuesta a veces sentir el mismo sentir que tiene el hermano, ¿verdad? Pero es parte de lo que tenemos que pasar, es parte del proceso, es parte de ese bautismo, ¿verdad? El estar en armonía cuesta, mis hermanos, ¿verdad? Cuesta mucho, cuesta con el prójimo, pero se puede. Pidámosle al Señor esa esencia de Él, ese amor, ¿verdad? Amén. Ahí sí que dice la palabra que sabiendo que todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo? Jesucristo, amén. Ese es otro bautismo pequeño, pero vieron que es sustancioso también, ¿verdad? Ajá. Y el bautismo número 6, que es el bautismo en Cristo o del Cordero. ¿Hasta aquí, hermanos, hay alguna duda? Todo clarito como el agua. No me levantan la mano, no todos, por favor. Amén. El bautismo en el Cordero o en Cristo. Y nuestra base está en Apocalipsis 3:12. Dice la palabra, el que salga victorioso será una columna en el templo de mi Dios y permanecerá siempre ahí. En él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, la nueva Jerusalén, que bajará del cielo de donde está mi Dios. También escribiré mi nombre nuevo. Si se dieron cuenta, también lo vimos en un versículo anterior, ¿verdad? Pero le digo para que miren cómo va en orden, es que el Señor todo lo hace hermoso, ¿verdad? Y vamos a ver Apocalipsis 21:22. Porque somos parte de ese templo, ¿verdad? Y ese templo es el Señor Jesucristo. Y Apocalipsis 21:22 dice, no vi ningún templo en la ciudad, pues su templo era el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Así que este bautismo ocurre cuando creemos en Cristo, ¿verdad? Porque Él entra a nuestro espíritu y somos uno también en Él. Ahí sí que de ahí en adelante nos queda a nosotros cumplir ese llamamiento que tenemos en Él, ¿verdad? Y así poder ser integrados al templo del Cordero de Dios, como dice ahí Apocalipsis 21:22. Amén. Otro versículo que tenemos es Efesios 5:31 y 32. Y dice, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán un solo ser. Este es un misterio muy grande, pero tiene que ver con Cristo y la iglesia. Amén. Precioso ese pasaje, ¿verdad? Ustedes somos la amada del Señor, ¿sí? Y somos uno en Él. Y el séptimo y último sería el bautismo en el Padre.
Y nuestra base está en Primera de Corintios 15:28. Y dice la palabra del Señor: cuando todo esté terminado por Él, entonces el Hijo mismo se pondrá bajo el poder de Dios, quien puso todo bajo el poder de Cristo, para que Dios tenga el control absoluto en todo. Amén. ¿Vieron cómo es un Señor de orden, verdad, mis hermanos? Y cómo aún el Hijo respeta al Padre, ¿verdad? Dice, esta es la faceta final, donde nuestro final será glorioso, ya que a través de este regresamos a la casa del Padre. Y lo podemos ver en Juan 14:2. Recuérdense que el Padre es el Padre de los espíritus, ¿verdad? Y nosotros fuimos enviados en espíritu también aquí a la tierra. Y miren esta promesa hermosa. Dice, hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría, pero voy a preparar un lugar para vosotros. Amén. Ahí sí que, como les decía, ahí sí que nosotros salimos de la casa del Padre como espíritu. El Señor nos mandó a esta tierra con propósitos especiales, mis hermanos. Si ustedes están aquí es por un propósito especial, ¿verdad? Pero también hay una promesa de regresar a Él, ¿verdad? Y vamos a ver Hebreos 12:9. Su palabra dice, todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Amén. Y nuestro último versículo, que sería Primera de Tesalonicenses 5:23. De hecho, así siempre es proceso, porque recuérdate que ¿cómo se llama? Que para llegar al Padre tenemos que pasar ese proceso, ¿verdad? De regresar al Espíritu, ¿verdad? Pero sí, vamos a sellarlo, por decir, ese bautismo lo vamos a sellar cuando estemos con Él, cuando hayamos regresado en espíritu hacia Él, ¿verdad? Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23. Amén. ¿Será que me lo puedes leer, mamá? Ajá. Amén. Ahí cerramos. Si se dan cuenta, por eso les decía, son facetas que como creyentes vamos a ir pasando, ¿verdad? Vamos a ir pasando en un orden. Ahí sí que hay quienes, ya la mayoría pasamos el arrepentimiento, la mayoría ya pasamos el bautismo en agua, unos estamos en el proceso del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Otros estamos en el bautismo de fuego, la mayoría, ¿verdad, hermanos? La mayoría. Pero tenemos victoria en el Señor, amén. Y otros estamos en la fase del Padre y así, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, en esta parte del Padre, dice que nosotros tenemos que permanecer siempre en el Señor Jesucristo, ¿verdad?
Y ahí sí que decía, nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, nos purifique completamente para que permanezcan solo en Él, ¿verdad? La purificación es esa prueba, ¿verdad, mis hermanos? También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar aquí en la tierra, ¿verdad, mis hermanos? Esa purificación en este plano, ¿verdad? Para que el Señor nos encuentre limpio, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Entonces, estos serían las 7 facetas del bautismo. Amén. No sé si hay alguna duda porque vamos a hacer examen. ¿Hay alguna duda para que podamos resolver? ¿O quedó clarito? No la entendiste, ¿verdad? Va. ¿Cómo te explicara? Es la faceta final. Así como le explicaba aquí a la nena que es la faceta que nos va a sellar como espíritu para regresar al Padre. Aunque sí, nuestro Padre es el Padre de los espíritus. Y recuérdense que el Señor nos envió como espíritu a esta tierra. Nosotros vamos a llegar al Padre como espíritu, ¿verdad? El Hijo lo que nos exhorta es que nuestra alma no se pierda y es la que va a gozarse con el Señor. Pero nuestro espíritu regresa al Padre. Y ese es el bautismo del Padre, regresar a Él. Amén. Pero ahí sí que para regresar tenemos que ser incorruptibles, ¿verdad? Porque recuérdense que allá no nos va a topar nada. Amén. Amén. Eso es lo que sé, ¿verdad? Ahí sí que dice, también pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Recuérdense que el alma, en nombre del Señor y por fe, ahí sí que se va a la eternidad, pero el espíritu regresa al Padre, ¿verdad? Amén. Vamos a pasar al examen.